Los manuscritos del Mar Muerto son los documentos más antiguos del cristianismo. Khirbet Qumran, a orillas del Mar Muerto. Finales de 1946. Dos jóvenes beduinos, que eran primos, pastoreaban un rebaño de cabras negras cuando una de ellas se extravió encaramándose a una escarpada rocosa de difícil acceso. Uno de los pastores, Juma Mohammed, ascendió por la cima cuando llamó su atención un par de orificios excavados en la roca. La curiosidad le hizo lanzar una piedra a su interior. Oyó el ruido de una cerámica rompiéndose. ¿Y si se tratara de un tesoro escondido? Un tesoro escondido en la cueva. Juma pensó que otro día tendría oportunidad de tratar de averiguar qué se abrigaba en aquella cueva, pues ahora se le hacía tarde y tenía que recuperar su cabra. Al día siguiente, el otro pastor, todavía adolescente, Mamad el-Di, más conocido como el Lobo, se levantó muy temprano para encaminarse nuevamente hacia la cueva. Había soñado que en su interior iba a encontrar un tesoro que le permitiría salir de su miseria. Apartando algunos pedruscos consiguió penetrar en el interior de la roca. Pero lo único que halló dentro fueron 9 estrechas ánforas de cerámica, una de las cuales ocultaba un pergamino envuelto en tela enmohecida. Nada de valor. Por si acaso, metió aquel pergamino en su zurrón y regresó a casa, compartiendo su hallazgo con su primo. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto coincide con un periodo especialmente convulso en Palestina. Así transcurrieron varias semanas, en los que aquellos rollos pasaron desapercibidos para los familiares de los dos jóvenes. Solo cuando hubo que encender un fuego en el frío invierno, a algunos fragmentos se les encontró una utilidad. Hasta que, un día de principios de 1947, los pastores decidieron regresar a la cueva nuevamente, acompañados de otros beduinos, para explorarla. Sería conocida como Cueva número 1. Consiguieron hacerse con un modesto botín de 4 pergaminos. Con la esperanza de obtener algún dinero a cambio de ellos, los dos jóvenes se dirigieron hasta la ciudad de Belén. Inicialmente intentaron venderlos a un comerciante árabe de antigüedades, pero este no les ofreció apenas nada a cambio. Tal vez no tuvieran ningún valor, así que, aconsejados por un comerciante de telas, George Isaza Samsun, que era cristiano ortodoxo, se decidieron a venderlos a un zapatero. Tal vez el cuero de aquellos pergaminos sirviera para reparar alguna sandalia. Los dos jóvenes se dirigieron hasta la mejor zapatería de Belén, situada en la plaza del Pesebre, y ofrecieron los manuscritos a Khalil Eskandir Samsun, alias Kando, árabe convertido al cristianismo ortodoxo. Este se percató de que el cuero de aquellos pergaminos podía tener más valor que el de servir como simple remiendo para calzado. El zapatero entregó a los jóvenes un anticipo de 5 libras palestinas, moneda equivalente a la libra esterlina, que hoy equivaldría a un total de menos de 20 euros, y se comprometió a intentar venderlos, a cambio de recibir un tercio del dinero que pudiera obtener. No fue hasta Semana Santa cuando Kendo, junto al comerciante de telas George, logró que los pergaminos llamaran la atención del archimandrita metropolitano, equivalente al arzobispo en la Iglesia Ortodoxa, del monasterio de San Marcos de Jerusalén, Atanasias Yesque Samuel, más conocido como Mar Samuel. Este desenrolló el pergamino con curiosidad. De una esquina arrancó un trozo, y lo aproximó hasta la llama de una vela que no tardó en consumirlo. Es auténtico, dijo oliendo el fragmento quemado, para descartar que se tratara de cuero reciente. Lo compro. Cuando arden los pergaminos, arden las calles. Tras varios contactos en los que Kendo y George hicieron de intermediarios entre los pastores beduinos y el archimandrita Athanasius Mar Samuel, a finales de julio de 1947, este ofreció 24 libras palestinas, menos de 100 euros actuales, por los 5 rollos. De esta manera, los primeros manuscritos del Mar Muerto pasaban a ser propiedad del Patriarcado Ortodoxo Sirio de Jerusalén. Quedaba ahora comprobar si, efectivamente, aquellos pergaminos eran no auténticos. Sobra decir que la comercialización de los manuscritos era en aquel entonces y sigue siendo completamente ilegal. Cualquier hallazgo de interés arqueológico debía comunicarse al Departamento de Antigüedades del Museo Arqueológico de Palestina, hoy Museo Ra'akafelar. Precisamente a este departamento acudió, en septiembre de 1947, Mar Samuel para comprobar la autenticidad de tales documentos. Sin embargo, la situación convulsa que atravesaba Palestina en aquellos momentos no facilitaba la investigación de unos pergaminos. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, y con la disolución del Imperio Otomano, que gobernaba sobre Palestina, la Liga de las Naciones, antecedente de la ONU,
había decretado que el gobierno de la región quedara bajo la administración de Gran Bretaña. Este mandato británico de Palestina se tornó incapaz de mediar en el eterno conflicto árabe-israelí. Cediendo a sus intereses de importación petrolífera con países como Arabia Saudí, y en contra de las recomendaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña puso un coto de inmigración judía en Palestina, que quedó limitado a 100.000 refugiados. Esta situación, agravada como consecuencia del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, fue detonante para el estallido de numerosas revueltas en las calles. En julio de 1946, el Hotel Rey David de Jerusalén, sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico, fue objeto de un atentado terrorista con 91 víctimas mortales, reivindicado por la organización paramilitar sionista Irgun. Como consecuencia de esta inestabilidad social, en mayo de 1948 Gran Bretaña finalizó su protectorado sobre Palestina. Así pues, el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto coincide con un periodo especialmente convulso en Palestina. Esta circunstancia dificultó a los protagonistas de esta historia las gestiones encaminadas a investigar la antigüedad y su contenido. Como consecuencia de la crisis desatada, el Departamento de Antigüedades había dejado de recibir financiación, por lo que carecía de medios para investigar los pergaminos presentados por Atanasias. De hecho, clausuraría su actividad a comienzos de 1948. Como segunda opción, Mar Samuel peregrinó con los manuscritos hasta la École biblique et archéologique Fracase de Jerusalén, EBAF, dirigida por la Orden Dominica. Durante largas horas, los frailes dominicos analizaron los pergaminos. Inicialmente su dictamen fue positivo, los documentos parecían ser de principios de nuestra era. Sin embargo, el escepticismo de alguno de los dominicos de mayor edad, requiriendo un análisis más minucioso a partir de las cerámicas en las que habían sido hallados, desinfló este entusiasmo inicial. Después de intentar contactar infructuosamente con la Universidad Hebrea, Atanasias todavía no tenía la certeza de que los pergaminos fueran auténticos. Los pergaminos viajan a Estados Unidos. Mientras tanto, Juma y el-Dzib, los dos beduinos que habían hallado aquel tesoro, gestionaron a través de varios contactos la posibilidad de que fragmentos de los pergaminos fueran analizados por la Universidad Hebrea. Como consecuencia de los tumultos, el mandato británico había cubierto la ciudad de Jerusalén de alambradas que dividían la ciudad. En noviembre de 1947, escasos días antes de que Palestina fuera dividida en dos estados árabe e israelí mediante la resolución 181 de la ONU, a través de una de estas alambradas, un comerciante amigo de Juma y el-Dio entregaba un fragmento de pergamino al prestigioso arqueólogo israelí Eleazar el-Sukenik, director del Museo de Antigüedades Judías. El arqueólogo Eleazar Sukenik viajó hasta Belén para hacerse con los pergaminos y realizar un análisis que confirmara o desmintiera su autenticidad en las dependencias de la Universidad Hebrea. Desde ese mes de noviembre, Palestina se encontraba entonces en plena guerra civil. Organizaciones paramilitares árabes y judías se enfrentaban en una contienda ante la incapacidad mediadora de la administración del mandato británico, cuyo gobierno ya tenía los días contados. En unas fechas donde se sucedían los enfrentamientos y las revueltas callejeras, y el tránsito por el interior del país estaba sometido a rigurosos controles, el arqueólogo Eleazar Sukenik decidió viajar hasta Belén. Allí, en la tienda de antigüedades, pudo hacerse con el resto de los pergaminos para su posterior análisis en dependencias de la Universidad Hebrea. Intercambiando impresiones con el bibliotecario de la universidad, confirma los rumores acerca de otros rollos que estarían circulando por Jerusalén, a través de Azaneis y Asmar Samuel. A finales de enero de 1948, Sukenik logró localizar a Mar Samuel y le ofreció hasta $1.000 por los manuscritos. Sin embargo, el religioso fue asesorado por un correligionario suyo que le sugirió que se mantuviera inflexible en aceptar dicha oferta, a la espera de averiguar cuál era el valor real de aquellos documentos. En el mes de marzo, este monje, Butrou Soumi, llevó los manuscritos hasta la American Cholo of Oriental Research, ASOR, donde fueron fotografiados por investigadores estadounidenses. Sin embargo, a inicios de abril, el recrudecimiento de la situación en Palestina obligó a los investigadores a regresar a Estados Unidos, mientras el ASOR era clausurado. La violencia se había recrudecido en las calles de Jerusalén. Para preservar su integridad, los monjes ortodoxos depositarios de los manuscritos decidieron ponerlos a buen recaudo. A finales de marzo cruzaron la frontera y depositaron los documentos en una caja de máxima seguridad de un banco de Beirut, Líbano. Este traslado resultó providencial cuando, días más tarde,
a principios de abril, una bomba era lanzada al claustro del monasterio ortodoxo de San Marcos, acabando con la vida del monje Berou Suemi. Tras el atentado, el monasterio de San Marcos fue clausurado y sus monjes, la mayoría de origen sirio, retornaron a su país. Mar Samuel regresó a Beirut, extrajo los pergaminos de la caja fuerte y decidió viajar por Estados Unidos con objeto de exhibirlos. Pensó que, tal vez si los documentos se popularizaban, obtuvieran todavía más valor. Mientras tanto, en Estados Unidos, los especialistas en paleografía que habían analizado los documentos a partir de las fotografías obtenidas por el Azor se encontraban divididos en un encendido y acalorado debate, mientras que unos se decantaban por su autenticidad, otros defendían que se trataba de una muy elaborada falsificación. Del interés arqueológico, al interés político. El 14 de mayo de 1948, el mandato británico queda disuelto, declarándose la formación del Estado de Israel, con el beneplácito de la URSS, Estados Unidos y la ONU. Esta nueva situación permitió eliminar el coto de inmigración judía a Palestina que había sido impuesta por los británicos. Al día siguiente, los 5 países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, le declararon la guerra, contienda que se prolongó, de manera intermitente, durante 15 meses, y que permitió a Israel ampliar su territorio un 26%. En este nuevo escenario, la administración israelí estaba interesada en investigar cualquier hallazgo arqueológico que sirviera para las reivindicaciones de la comunidad judía con respecto al territorio palestino. Dentro de esta estrategia político, el descubrimiento de unos pergaminos escritos en hebreo de hace más de 2000 años significaría un sólido respaldo para el discurso de que el asentamiento judío en tierras de Palestina era muy anterior a la presencia del pueblo árabe, lo que justificaba la creación del Estado de Israel. De esta manera, los manuscritos del Mar Muerto adquirieron un nuevo interés, más allá de lo arqueológico. Los manuscritos de las cuevas de Qumran podrían permitir desentrañar algunos de los secretos de los orígenes del cristianismo, y que las arenas del desierto se habían encargado de esconder durante más de 2000 años. Fue así como, a partir de enero de 1949 y guiados por los 2 pastores beduinos, un grupo de arqueólogos peinó las arenas del desierto de Qumran buscando nuevas cuevas, donde se hallarían más pergaminos. Desde el verano de este año, el máximo responsable de esta investigación sería el dominico, director de la EBAF, el francés Roland de Vaux, 1903 a 1971. Él fue el responsable de coordinar al equipo internacional y multidisciplinar, encargado de traducir los manuscritos y que tanta polémica generaron en las siguientes décadas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Azaneisias Mar Samuel se encontraba de periplo en Estados Unidos con los famosos manuscritos, depositados en una caja fuerte en el condado de Worcester, cerca de Boston, en Massachusetts, intentando inútilmente de buscar un comprador, mientras el gobierno jordano que desde la disolución del mandato británico y hasta 1967 controlaba la zona de Cisjordania donde se ubica Qumran le acusaba de tráfico de piezas arqueológicas. Incluso insertó un anuncio en los periódicos, Ver Cuadro, anunciando que ponía a la venta los antiquísimos documentos. El anuncio en el periódico no pasaría desapercibido a los arqueólogos que, en las cuevas de Qumran, buscaban otros pergaminos que permitieran desentrañar algunos de los secretos de los orígenes del cristianismo y que las arenas del desierto se habían encargado de esconder durante más de 2000 años. Un lugar llamado Qumran. Y Qumran es la expresión árabe utilizada para bautizar a un wadi o valle. Este se extiende en la ribera noroccidental del desierto de Judea, en la región de Cisjordania, y llega hasta a unos 2 kilómetros escasos del Mar Muerto. Parece que deriva de la palabra kamer, que se traduce como doble luna y que alude al reflejo que ésta proyecta sobre las oscuras aguas del Mar Muerto, dando la impresión de que hay 2 lunas iluminando en las frías noches del desierto.